Hola a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse al lanzamiento de la guía de contratación para trabajadores migrantes. Tengo el agrado de poder invitar a todas las instituciones que nos acompañan, Guerrero Lío, Fundación Pro Bono y Fundación Servicios Jesuita Migrantes. Nos acompañan además sus representantes quienes darán unas palabras de inicio. Por lo tanto, para no demorar más este lanzamiento que va a estar espectacular, voy a invitar a Carolina Contreras, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono, para que por favor nos dé unas palabras. Carolina. Hola, gracias, bienvenidas a todos y todos. Eh, Existen distintas esferas de la sociedad, ¿cierto? Está la sociedad civil, está el Estado y está el sector privado. Y si bien son distintas, al final del día nos une una cosa muy importante, que es un bien común, que es un país mejor. A pesar de que estas esferas pueden ser muy grandes, sobre todo el Estado, ¿no? Que parece omnipresente, omnipotente, no podemos hacer muchas mejoras si no estamos en conjunto. Por eso esta guía es súper importante, porque vemos cómo al dictarse una ley, el estudio jurídico Guerrero Olivos, que es un estudio de excelencia, toma esta guía jurídica y, conjunto con el Servicio Jesuita de Migrante, logran hacer realidad, volver y traducir algo tan a veces lejano como una ley. Fundación Pro Bono lo que busca es el acceso a la justicia de todas las personas a través del voluntariado de su estudio jurídico. Entonces los queremos invitar a que conozcan esta guía y vean cómo cuando nos juntamos, cuando hacemos alianza, es siempre para mejor. Quiero agradecer enormemente al Estudio Guerrero Olivos por haber desarrollado esta guía de forma voluntaria, gratuita y profesional, y al Servicio de Ejército de Migrantes por confiar en nosotros para poder aportar un granito de arena en todo esto que es ayudar a que Chile se vuelva un país que acoge la migración y ojalá algún día seamos líderes en este proceso. Muchas gracias, Connie, por la invitación a exponer. Muchas gracias a ti, Carolina. Ahora le voy a pasar la palabra a Valesca Ureta, directora ejecutiva del Servicio Jesuita Migrante. Valesca. Muchas gracias, Constanza. Buenos días a todos y todas. Primero, como SJM, queremos agradecer a quienes fueron nuestros compañeros y compañeras en este trabajo, como lo mencionaba Carolina, Pro Bono y Guerrero y Olivos. Pues sin lugar a duda, cuando los desafíos y las causas son llevadas de manera mancomunada, toman muchísima más fuerza, que es la que se requiere para embarcarse en temas como lo que esta guía contiene, ¿no? Entonces, en el sentido, un agradecimiento profundo a esta alianza de trabajo y amistad que nos llevó a estar aquí hoy. Hoy nos encontramos en un escenario complejo, dada la postura estatal respecto a la migración, las medidas y discursos de la autoridad nos ponen en una situación adversa. Sin embargo, esto nos insta, nos motiva y nos deja la responsabilidad de llevar a cabo instancias y acciones como estas, sumado a la inexorable tarea de informar y sensibilizar respecto a estas realidades. Entonces, desde ahí la invitación no solamente es como nuestra, sino que en el fondo para todos quienes hoy nos están escuchando, en que esto tenemos que ser multiplicadores y embajadores de lo que aquí queremos promover, ¿no? Para que en el fondo podamos ir sensibilizando y esto sea un tema, como decía Carolina también, país, y que seamos una ciudad de acogida real y que en el fondo pueda acoger las necesidades de las personas migrantes hoy. En el contexto actual, las personas que migran en búsqueda de una mejor calidad de vida para poder construir un proyecto de presente y futuro digno, por lo cual el trabajo, la actividad laboral y el trabajo cobra una importancia vital. Y es así como logramos que viera la luz esta guía, que no solo resulta relevante por su forma clara y didáctica, así que hay que agradecer a Tomás y a Catalina, que nos van a exponer también después, de presentar la información y orientaciones en la temática de la contratación de trabajadores y trabajadores extranjeros, sino que también porque sobre todo se adelanta a un proceso que tendrá tanta injerencia en la vida de estas personas y sus familias, en un contexto que desde el punto de vista de la actual y próxima ley de migración y extranjería sigue siendo un desafío, ¿no? Frente al cual renovamos nuestro compromiso férreo, y ahora con nuestros amigos también de Pro Bono y Guerreros Olivos, en seguir aportando y acompañando a las personas migrantes en la promoción y protección de sus derechos. Así que muchísimas gracias, compañeros y compañeras, y también a todos quienes hoy
nos acompañan en esta instancia. Muchas gracias, Valesca, por tus palabras. Ahora quisiera presentar a José Gabriel Undurraga, socio de Guerrero Olivos. José Gabriel. Muchas gracias, Constanza. Bueno, aquí lo único que queda es agradecerle a todos y a todas quienes han participado, a quienes están conectados, que quieren saber de qué se trata esta nueva guía. Creo que las coincidencias uno muchas veces cree que no existen, pero existen aquí, y esas coincidencias son impresionantes. Ayer se discutió, ayer se elevó la ley de migración en el Tribunal Constitucional. Hoy día, bueno, anoche supimos cómo se había votado cada uno de los artículos, y hoy día estamos hablando de esto. Impresionante cómo es la vida. Así que creo que refleja lo importante y cómo la Fundación Pro Bono y cómo el Servicio Jesuita Migrante están poniendo sobre el tapete un tema que es muy relevante, y con una ayuda que va a ser muy relevante para todos y para todas, en un tema que esperamos que sea de gran ayuda para todas las empresas y para todas quienes se vean afectados o se vean o estén regulados por esta situación. Nosotros como Guerrero Olivo siempre participamos y siempre nos gusta, por eso, Carolina, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Creo que son oportunidades que hay que aprovecharlas, son oportunidades que nos comprometemos al 100%, por eso Catalina, por eso Tomás, han hecho un excelente trabajo. Y nada, yo creo que a todos los participantes solamente comentarles que esto es el punto de partida de muchas cosas que van a venir, y ahí darle las gracias también al Servicio Jesuita Migrante por estar en esto, en esto que es muy relevante en la sociedad chilena, y va a marcar el futuro de lo que es Chile también. Así que nada, quiero agradecerles a todos, y sin más, yo creo que escuchemos a quienes son los padres de estos, los que generaron este gran documento, que creo que va a ser de gran utilidad, sin lugar a dudas, y eso, nada más que dar las gracias, y como siempre, ahí estaremos apoyando al Servicio Jesuita y apoyando a la Fundación Pro Bono para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, José Gabriel, y muchas gracias a Guerrero Olivos, a todos. Del pro bono. Bueno, tal cual como José Gabriel les comentó, ahora vamos a pasar a la exposición de esta guía, que, para que sepan, si bien va a ser una exposición breve, dando los datos más importantes, va a estar disponible en todas las páginas web de las 3 instituciones, por lo tanto las podrán descargar. Voy a presentar a Catalina Melgarejo. Ella es abogada del área laboral y migración de Guerrero Olivos, y además les presento a Tomás Green, jefe del área jurídica del Servicio Jesuita Migrantes. Así que ahora les voy a dar la palabra y les voy a compartir la pantalla, y ahí los voy a apoyar con la presentación. Muchas gracias, Connie. Quiero primero saludar a todas las personas que están aquí presentes hoy día, y darles las gracias por darse el tiempo de estar aquí, y de que podamos compartir con ustedes esta información tan relevante, me parece, para nuestro país en este momento, en el que está a punto de entrar en vigencia esta nueva ley de extranjería, y lo que evidentemente conlleva algunos cambios en la forma en que hoy día se contrata a las personas extranjeras. Antes de empezar con la presentación, quiero decir que, como ustedes bien saben, la ley de extranjería nueva, en realidad se llama Ley de Migraciones y Extranjería, no está vigente, y no sabemos tampoco la fecha en que va a entrar en vigencia. Como decía José Gabriel, ayer se discutió en el Tribunal Constitucional algunas normas que habían sido puestas en cuestión, ¿cierto? Catalina les va a hablar más en detalle de eso, pero ya sabemos hoy día al menos cuál es el texto definitivo de la ley, sabemos cuáles son las normas que van a estar en vigencia en un tiempo más, pero no sabemos, como les digo, cuándo. De todas maneras, nos pareció importante hacer esta guía ahora, ¿cierto? Al inicio del año, para adelantarnos a esta situación. Nosotros sabemos bien que en sus empresas
me imagino que aquí probablemente la gran mayoría del público son abogados, abogadas o personas que trabajan en recursos humanos de las empresas para la contratación de extranjeros. Sabemos que en sus empresas les piden adelantarse a las contingencias, ¿cierto? Y entonces esta propuesta se lanza en este momento para eso, para que ustedes puedan adelantarse. Si no se los han pedido, ustedes pueden tomar la iniciativa, ¿cierto?, de informar qué es lo que va a pasar ahora con la contratación de los extranjeros. Entonces, el texto, las normas que se presentan en la guía y que les vamos a exponer ahora, son las normas que van a estar en la ley que se va a publicar en un tiempo más. ¿Ya? Este texto no va a cambiar. De todas maneras, esta guía que ustedes van a poder conocer es solamente una primera versión, porque falta todavía que la autoridad migratoria dicte el reglamento de la ley, ¿cierto? Que le da aplicación y detalla algunos aspectos, le da operatividad a algunas normas de la ley. Y falta que se dicte un decreto supremo también, que contiene los tipos de visas que van a existir. Cuando venga ese reglamento y ese decreto, nosotros vamos a lanzar una segunda versión de esta guía. ¿Ya? Y ustedes van a tener ahí todo el detalle de cómo se debe proceder a la contratación de extranjeros. Entonces, comencemos un poquito con el contenido de la guía. Vamos a la siguiente. El primer tema que quisimos abordar es el tema de los derechos de las personas, los derechos laborales de las personas extranjeras. La primera pregunta que siempre surge, ¿cierto?, es si existen diferencias respecto de los extranjeros y los nacionales en cuanto a los derechos que ellos tienen, los derechos laborales. Y la nueva ley nos responde a esta pregunta diciendo que no existe diferencia, ¿ya? Nacionales y extranjeros tienen los mismos derechos laborales, y esto en realidad no es algo nuevo en nuestro ordenamiento jurídico, porque este principio de igualdad de trato ya existe. Y es una norma vigente en nuestro país, sin embargo no estaba en la ley de extranjería. ¿Ya? Sí estaba presente en un instrumento internacional, en una convención internacional que está vigente en Chile desde el año 2005, que dice que efectivamente un empleador no puede tratar distinto a un nacional y a un extranjero, por ejemplo, en lo que respecta a las remuneraciones o en el acceso a otros derechos laborales. Sin embargo, la nueva ley hace explícito en el texto legal este principio y bueno, lo que sí es importante agregar, que también uno se puede preguntar, ¿no? Es, bueno, ¿qué pasa con las personas que están en situación migratoria irregular? Porque estamos de acuerdo que todos los extranjeros tienen los mismos derechos que los chilenos, pero ¿qué pasa si ese extranjero, por ejemplo, tiene su visa vencida o entró al país de manera irregular por un paso no habilitado? ¿Tiene los mismos derechos? Y la respuesta es sí, que sin importar la situación migratoria de la persona extranjera, goza de los mismos derechos laborales que una persona chilena. Y tanto es así, dice la nueva ley, que una persona extranjera puede incluso denunciar a su empleador por incumplimiento de la normativa laboral, ya sea ante la Dirección del Trabajo o ante un tribunal, por ejemplo, y si es que la persona está irregular y hace esa denuncia, no se le va a sancionar por el hecho de estar trabajando sin autorización. ¿Ya? Eso diría que son como los aspectos más relevantes sobre este punto. Vamos a la siguiente, Connie. Ahora, bueno, ¿qué pasa con el sistema de otorgamiento de visados? Porque ustedes saben que hoy día cualquier persona extranjera, salvo excepciones, ¿cierto? Salvo personas que vengan de algunos países a los que se le exigen visas consulares de turismo, como por ejemplo Venezuela, Haití, República Dominicana y otros. En realidad son más de 100 países a los que se le exige esta visa consular. Cualquier persona que no pertenezca a estos países puede ingresar al país como turista, ¿cierto? Se le otorga un permiso de 90 días en el puerto de entrada o en la frontera. Y dentro de ese plazo de 90 días, la persona puede cambiar de categoría migratoria, puede solicitar una visa de residencia, puede pasar de turista a residente. Y para eso, ¿qué necesita? Basta con que, por ejemplo, consiga un contrato de trabajo
o pueda acreditar el vínculo con un chileno o con otro extranjero con permanencia definitiva, etc. Básicamente, el turista puede acceder a cualquiera de los tipos de visa que existen en la medida que tenga un fundamento para pedirla. Si es un profesional, por ejemplo, y tiene su título aquí apostillado, legalizado, puede pedir una visa temporaria para profesionales o la visa sujeta a contrato con un contrato de trabajo. Esto, que es algo que facilita bastante la contratación de extranjeros hoy día, ¿cierto? Porque permite que haya mucha disponibilidad de personas que vienen a Chile a buscar trabajo, ¿ya? Esto va a cambiar. Esto quizás es uno de los cambios más grandes que presenta la ley actual, la ley nueva de extranjería. Y es que las personas ya no van a poder venir a Chile solamente a buscar un trabajo, ¿ya? Lo que hasta hoy día es la regla general, ¿cierto? La posibilidad de cambio de categoría migratoria, con la nueva ley va a ser una excepción. Es decir, solamente van a poder cambiar de categoría migratoria aquellas personas que ingresan al país como turistas y que tengan vínculos familiares con algún chileno, em, o bien que cumplan otros requisitos que se van a establecer en la política migratoria o que la Subsecretaría del Interior va a establecer. Entonces, esto es importante, yo creo que va a afectar a las empresas porque ya no van a tener esa disponibilidad de mano de obra, ¿cierto?, para contratar personas que vinieron a Chile a buscar una oportunidad laboral. Las personas que quieran venir a Chile a buscar una oportunidad laboral van a tener que pedir la visa en el consulado chileno de su país de origen y van a tener que ser contratados desde el exterior, ¿ya? Em, Esto creo que, como les digo, es probablemente el cambio más importante que tiene la ley desde el punto de vista de las empresas, ¿cierto? Y de la contratación. ¿Cuáles son los tipos de visas que van a existir? Eh, el nuevo sistema de visas contempla, bueno, le cambia el nombre a lo que hoy día conocemos como permiso de turismo, ¿cierto? Lo que hoy día llamamos permiso de turismo se va a llamar permiso de permanencia transitoria. Y en realidad el permiso de permanencia transitoria va a tener varias subcategorías, ¿ya? Una de esas categorías va a ser la categoría de las personas que vienen con fines de turismo, pero la permanencia transitoria también se le va a otorgar, por ejemplo, a las personas que vienen como tripulantes de naves o aeronaves, o a los habitantes fronterizos, ¿cierto? De zonas fronterizas que a veces ingresan y salen con mucha frecuencia del país. Lo que hoy día conocemos como permisos de residencia, ¿ya? Como la visa sujeta a contrato, como la visa temporaria, como la visa de estudiante, se van a llamar permisos de residencia temporal. Y lo que hoy día conocemos como permanencia definitiva se va a llamar residencia definitiva. Entonces tenemos permanencia transitoria, tenemos residencia temporal y residencia definitiva. Tanto respecto de la permanencia transitoria como respecto de las residencias temporales, se van a dictar un decreto supremo que va a contener una lista de las subcategorías de estos permisos, ¿ya? Y respecto de la visa de residencia temporal, la ley dice que este decreto tiene que establecer al menos 13 categorías. Y dentro de esas categorías, ustedes van a poder ver en la guía cuáles son las más relevantes, pero todas las subcategorías de visas de residencia temporal van a permitir trabajar, ¿ya? Entonces, esos tipos de visas los vamos a conocer más adelante. Sí tenemos la certeza hoy día que al menos hay 13, pero podrían haber más también. ¿Y qué ocurre con los tipos de visas que existen hoy? ¿Qué ocurre con la visa sujeta a contrato, con la visa temporaria para profesionales, por ejemplo? Todas esas visas van a desaparecer, ¿ya? Y van a ser reemplazadas por estos nuevos tipos de visas. Ya Catalina les va a explicar un poquito más adelante qué va a pasar con las personas que tienen estas visas, ¿ya? Y qué va a pasar con sus visas, pero en términos generales o abstractos, esas visas van a ser reemplazadas. Pasemos a la siguiente, De inmediato Connie, perdón. vamos a comenzar compartir la pantalla nuevamente. ¿Me dan un minuto, por favor? Estas cosas pasan Sí, no te preocupes, no te preocupes. las situaciones pasan en teletrabajo, pandemia, etcétera. No hay ni un problema.
Ya, y el último tema que les voy a comentar yo, antes de dar la palabra a la Cata, es, bueno, ¿qué pasa con las infracciones en materia migratoria? Hoy día las empresas están expuestas a multas si es que son sorprendidas contratando a personas extranjeras que no tienen autorización. Tienen, por ejemplo, su visa vencida o que nunca tuvieron una visa en el país o cuya visa, por ejemplo, se les revocó, ya se les dejó sin efecto. La nueva ley de extranjería, al igual que la ley actual, sanciona tanto al trabajador como al empleador en caso de que el trabajador esté prestando servicios sin autorización. ¿Ya? La sanción para el trabajador es, igual que hoy día, una multa. Los rangos dentro de los que puede aplicarse esta multa son entre media y 5 unidades tributarias mensuales, y en ese sentido el rango es inferior a lo que existe hoy día. Pero para la empresa hay una cosa novedosa, y esto creo que es importante, porque establece diferentes rangos de multa según el tamaño de la empresa. Entonces, se remite la nueva ley de extranjería al Código del Trabajo y a la distinción que hace respecto del tamaño de las empresas, y dice, ok, si es una una pequeña empresa, una microempresa, que tiene entre 1 y 9 trabajadores, la multa va a ir entre 1 y 20 UTM. Si es una pequeña empresa entre 10 y 49 trabajadores, la multa va de 10 a 40 UTM. Si es una mediana empresa, es decir, de 50 a 199 trabajadores, la multa va de 30 a 100 UTM. Y si es que es una gran empresa, o sea, de 200 trabajadores hacia arriba, la multa puede llegar, va desde los 60 hasta las 200 UTM. ¿Ya? Entonces, esto me parece que es positivo en el sentido de que establece más proporcionalidad en el monto de las multas, ya que hoy día la multa en general es la misma para tanto, por ejemplo, un empleador que contrata a una trabajadora de casa particular, hasta una empresa que tiene 5.000 trabajadores. ¿Ya? Entonces, esto me parece que es un cambio positivo. Ahora bien, ¿cómo se aplican estas multas? Hoy día, la verdad es que el sistema de aplicación de multas no da muchas alternativas, ¿cierto? Sí se puede reconsiderar, se puede presentar un recurso de reconsideración contra la multa, pero la nueva ley, además de establecer este proceso como de reclamar contra la multa, de presentar descargo en un plazo de 10 días, además te permite lo que por ejemplo, se permite cuando lo que pasa, por ejemplo, con las multas de tránsito, que si tú pagas la multa dentro de un plazo de 5 días, te rebajan el 25% de la multa. Además, dice la ley, si es que tú te autodenuncias, entonces si tú denuncias tu propio incumplimiento y en virtud de esa denuncia es que se detecta la infracción, entonces la multa se puede rebajar hasta un 50%. No se pueden acumular los dos descuentos, ¿ya? Las dos rebajas, pero sí permite en el fondo pagar un monto inferior por la multa. Eso en cuanto a infracciones y sanciones. Le dejo la palabra a la Cata, que les va a hablar de otros temas que trae la nueva ley. Gracias, Tomás. Reitero el agradecimiento también a todos los participantes, los que nos están escuchando y su interés en esta materia que es tan importante para la empresa y para los trabajadores. Antes de continuar con los límites de la contratación a extranjeros, me gustaría comentarles que la nueva ley en su artículo primero lo que hace es definir distintos conceptos para fines o para entender mejor esta ley. Y dentro de los conceptos relevantes que define es que vamos a entender por actividad remunerada. Esto va a ser fundamental porque dependiendo qué entendemos por actividad remunerada, también van a estar asociados para qué actividades yo voy a necesitar, por ejemplo, permisos de trabajo. Y lo que señala la ley es que van a ser actividades remuneradas, o los va a considerar como actividades remuneradas, todas las actividades que impliquen la posibilidad de generar renta. Y por lo tanto, amplía el ámbito de actividad remunerada no solamente al contexto de contratos de trabajo formales, sino que a cualquier actividad que pueda generar renta de acuerdo a la ley de impuesto a la renta. Aclarado ese punto,
Les comento que esta nueva ley, la verdad es que no modifica el Código del Trabajo en su artículo 19 y 20 respecto a los límites de contratación a extranjeros. Hay distintos proyectos de ley que sí buscan modificarlo, pero la nueva ley de migraciones al menos no se pronuncia sobre este tema y por lo tanto se mantiene la restricción de que una empresa no puede contratar más del 15% de sus trabajadores extranjeros. Por lo tanto, el 85% tienen que ser de nacionalidad chilena, el 15% máximo van a ser extranjeros. De todas maneras, para hacer este cómputo, el mismo código nos establece cuándo o cómo podemos hacer este cálculo y qué extranjeros van a ser considerados como chilenos para sacar este 15%. Primero, esta norma solamente va a aplicar para empresas que tengan más de 25 trabajadores y van a ser considerados como chilenos aquellos extranjeros que tengan alguna especialización técnica, aquellos extranjeros que estén casados con un chileno, tengan un conviviente civil chileno, tengan hijos chilenos o sean viudos de un chileno. Y además aquellos extranjeros que hayan permanecido en Chile más de 5 años, independiente de que hayan tenido ausencias ocasionales. Si se van de vacaciones a su país de origen, no les quita el plazo de 5 años para ser considerados como chilenos para efecto de esta norma. La Dirección del Trabajo ha tratado de aclarar qué se entiende por técnico o técnicos para estos efectos, y la verdad que solamente nos dice que son aquellas personas que tengan alguna especialización o estudio relacionado con el cargo que está realizando, y no es algo que tenga que acreditarse a priori, sino que en el caso de una fiscalización la empresa tiene que estar con la facultad y las capacidades para poder demostrar por qué esa persona tiene un conocimiento especial para el cargo que está detentando. Connie, pasemos a la siguiente lámina. Luego, como señaló Tomás, la verdad es que los derechos laborales que tiene todo trabajador extranjero son exactamente iguales que los trabajadores chilenos. Y en tal sentido, como cualquier trabajador, de las remuneraciones se les tienen que descontar las cotizaciones previsionales. En la práctica se generaba un problema, y eso es real. En el fondo teníamos personas que, ya sea porque estaban en una situación irregular o porque todavía no se les había entregado su cédula de identidad, no tenían un RUT, no tenían un rol en el cual poder hacer el pago de estas cotizaciones. Y por lo tanto las instituciones en el camino empezaron a crear el conocido RUT provisorio para efectos de poder cotizarle a estos trabajadores extranjeros y no incumplir con la normativa. La verdad es que con la nueva ley no es posible señalar que por estar en una situación irregular o porque no tenga su cédula de identidad definitiva no le podemos pagar las cotizaciones, porque agrega un artículo en el que obliga a las mismas instituciones, ya sea de salud o de previsión, a solicitarle al registro civil estos RUT transitorios para efecto del pago de las cotizaciones. Entonces, independiente de la situación migratoria de la persona, va a ser las mismas instituciones las que van a poder otorgar este RUT y va a estar unificado a través del registro civil y no va a ser un número que dé la misma institución. Sin perjuicio de lo anterior, de todas maneras, no todos los trabajadores extranjeros tienen que cotizar en Chile. La ley 18.156 tampoco fue modificada y esta permite que ciertos extranjeros no coticen en Chile respecto a pensiones y en salud. De todas maneras van a tener que cotizar las cotizaciones relacionadas con accidentes del trabajo y también respecto al seguro de cesantía. Esas sí o sí van a tener que cotizar en Chile. Respecto a las otras dos, la ley les dice que aquellos profesionales o técnicos que sean extranjeros, que además tengan una afiliación en un régimen previsional fuera de Chile, en su país de origen o en otro país que cubra al menos prestaciones relacionadas con enfermedad, invalidez, muerte y vejez, van a poder solicitar dejar de cotizar en Chile mientras estén trabajando. Para hacer esta solicitud es necesario que quede establecido en el contrato de trabajo o en un anexo que tienen la voluntad de seguir cotizando fuera de Chile. Van a tener que acreditar esta situación, que sea técnico profesional y que esté afiliado en un régimen previsional fuera de Chile a través de documentos que estén debidamente legalizados o apostillados. El empleador va a tener que reunir todos estos documentos, tenerlos siempre como respaldo en caso de una fiscalización y mandar una comunicación a las instituciones. A partir de esa comunicación va a poder dejar de cotizar en Chile como ese trabajador y va a quedar, en términos prácticos, en Previred como trabajador no cotizante.
Finalmente, nuevamente lo que dijo Tomás es cierto, no van a haber diferencia entre trabajadores chilenos y extranjeros y por lo tanto la sanción de no pagar las cotizaciones es exactamente la misma que se estipula en el Código del Trabajo. ¿Cuál es esta sanción? Es la conocida ley Bustos o nulidad del despido. Si yo termino un contrato de trabajo y no le he pagado todas las cotizaciones o no le he pagado una parte de las cotizaciones, el término de ese contrato de trabajo, independiente de la causal, no produce los mismos efectos y por lo tanto el trabajador no va a tener la obligación de prestar servicios, pero el empleador va a tener que seguir pagando las remuneraciones mensuales hasta que se ponga al día y pague la diferencia o las cotizaciones definitivamente quedado adeudado. Eso tampoco ha sido modificado y por lo tanto sigue plenamente vigente esa obligación. Connie, pasemos a la última lámina. Respecto de la entrada en vigencia de la ley, bueno, Tomás ya lo adelantó, la verdad es que la ley no está en este momento en vigor, si bien ya fue discutido y el trámite legislativo está básicamente completado. Ayer se alegaron el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de diputados respecto a 14 artículos de la norma. Ayer se anunció cuáles van a ser los artículos que definitivamente serán declarados como inconstitucionales y por lo tanto van a ser retirados de la ley, y por lo tanto, si bien no tenemos, la ley no ha entrado en vigencia, sí tenemos el articulado completo y podemos adelantarnos a cuál va a ser la ley que entre en vigencia probablemente durante este año. ¿Cuándo entra en vigencia? Una vez que se publique el reglamento o se obliga al Ejecutivo a crear a partir de esta nueva ley. Recordad que este reglamento va a permitir la ejecución de la ley, va a señalar, también va a hacer seguramente referencia al decreto supremo que va a mencionar las subcategorías migratorias, y el plazo que se da al propio Ejecutivo para crear este reglamento es 1 año desde que se publique la ley en el Diario Oficial. La ley, como les digo, todavía no se ha publicado en el Diario Oficial porque recién ayer está todavía en proceso con el Tribunal Constitucional y se anunciaron cuáles son los artículos declarados inconstitucional, pero ya debería seguir avanzando en su publicación en el Diario Oficial y ahí tendríamos que contar 1 año para que se publique este reglamento y entre en vigencia. ¿Qué pasa entonces con las visas anteriores? Todas las personas que ya hayan tenido una residencia, un permiso definitivo, con la ley actual o la ley antigua de extranjería, van a seguir vigentes. Lo que va a hacer, o lo que señala esta nueva ley, es que estas categorías migratorias se van a asimilar a las nuevas. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía una visa temporaria por ser estudiante, ahora se va a asimilar a una residencia temporaria en la subcategoría estudiante. Y así con todas las otras visas. Si yo tenía una visa sujeta a contrato, se va a asimilar a una residencia temporaria, probablemente por motivos laborales o el nombre que ponga el decreto supremo. También señala un artículo y se hace cargo respecto a las diferencias de derechos que podrían ocasionarse entre la ley antigua y la ley nueva, y señala un principio de interpretación positiva o beneficiosa para los migrantes, en tal sentido que si la nueva ley genera mejores condiciones en la visa que la ley antigua, de todas maneras se le va a aplicar la ley nueva a pesar de que haya tenido una visa anterior. Esto todavía van a haber cosas que vamos a tener que ver en la práctica, cómo se van a ir dando. ¿Qué pasa? Antes tenía una visa sujeta a contrato, por ejemplo, que una vez terminado el contrato tenías que pedir una nueva visa con un nuevo empleador en cierto plazo, perdías la antigüedad. ¿Qué va a pasar en esos casos? Como me asimilo a las nuevas visas temporarias en que todas te permiten trabajar, quizás van a haber cuestiones en la práctica que vamos a tener que ir solucionando en el camino, o las nuevas visas, o realmente residencias temporales, como señala la ley, tienen una vigencia de 2 años y hoy día tenemos permanencias temporarias que solamente tenían vigencia 1 año y por lo tanto ahí podrían haber un par de choques que se van a ir viendo en la práctica, pero al menos la ley establece esta interpretación favorable o beneficiosa al trabajador migrante o a cualquier migrante respecto a la nueva ley y los derechos que establece esta nueva ley. Y solo para finalizar,
ya que lo hemos adelantado tanto, el boletín 9930 en el Tribunal Constitucional, este requerimiento de inconstitucionalidad presentado, declaró 7 normas inconstitucionales, y por lo tanto, si alguno ya tiene el proyecto de ley en sus manos y quiere saber cuáles son las normas que hoy día ya no van a aplicar y por lo tanto vamos próximamente a tener la ley sin estas normas, para su conocimiento, lo más importante para nuestra guía es que existía una prohibición de contratar con el Estado por un plazo de 3 años a aquellos empleadores que reincidían en contratar trabajadores extranjeros sin permiso. Esa norma de prohibición de contratar con el Estado 3 años fue declarada inconstitucional ayer. También las normas relacionadas con el retorno asistido a niños, niñas y adolescentes, se declaró inconstitucional entregar competencia a otros órganos administrativos que no sean los tribunales de familia para decretar este retorno asistido. También se declaró inconstitucional las detenciones por más de 72 horas relacionadas con el tiempo necesario para la expulsión de un extranjero, manteniendo el criterio de la Constitución, que son 48 horas máximo de detención. Se declaró inconstitucional también la pérdida de vecindamiento como tiempo necesario para ejercer el derecho a sufragio. Eso también fue declarado inconstitucional por la ley, y por lo tanto la pérdida de la visa no quita el tiempo que ya tenías acumulado antes en Chile. La prohibición de acceder a la libertad condicional para ciertos delitos también fue declarado inconstitucional. La prohibición de ingreso por un tiempo mayor a lo establecido en la misma ley, que el máximo señalado en el proyecto original eran 30 años cuando el subsecretario, por sus facultades especiales, decretaba la expulsión de un extranjero. Esa norma de 30 años en esta expulsión del subsecretario también fue declarada inconstitucional. Y finalmente, esto se lo adelantó Tomás, hay algunos países que requerían una visa consular para entrar a Chile por motivos de turista. Se señaló que no puede ser un criterio para calificar esos países que requieran este visto consular, aquellos que sus nacionales en Chile incumplan de forma mayoritaria las normativas migratorias. Ese criterio también fue declarado inconstitucional ayer y por lo tanto va a ser eliminado del proyecto que seguramente alguno de ustedes estaba manejando y que ahora, cuando se publique la ley, no va a quedar incorporado. Eso, muchas gracias por escucharnos. Ahora entiendo, Connie, que va a haber un espacio de preguntas. Así es, vamos a pasar a preguntas. Muchísimas gracias, Catalina, muchísimas gracias, Tomás, por esta exposición. Ha sido muy ilustrativa, sabemos que van a haber muchas dudas, muchas consultas respecto a casos particulares, e incluso dudas y consultas que van a ir naciendo en este año, donde se va a crear el reglamento. Pero me gustaría destacar 2 preguntas y que, por supuesto, dejo que cualquiera de ustedes las haga. Nos preguntan por el chat si el 15% del límite de contratación a personas extranjeras también se contabilizarían, por ejemplo, las personas refugiadas. Es decir, ¿tiene alguna relación la calidad migratoria con la que está la persona o no? Voy a adelantarme solamente para señalar que la ley no distingue, y por lo tanto, si la ley no distingue, no deberíamos nosotros empezar a calificar qué extranjeros califican o no califican, y por lo tanto es cualquier extranjero independiente de su calidad migratoria o qué categoría migratoria tiene en Chile. Perfecto. Muchísimas gracias, Catalina. Y la segunda pregunta, Tomás, que quizás podrías entrar a resolver tú, voy a hacerla en términos genéricos porque nos pusieron algunas preguntas respecto a casos particulares que, aprovecho de adelantar, pueden mandar los casos particulares o consultas en específico a cualquiera de las 3 instituciones y les vamos a responder por correo electrónico. Pero Tomás, respecto, yo creo que acá es de interés de quienes nos están viendo el día de hoy. ¿Se hizo algún tipo de modificación en la ley respecto a la visa sujeta a contrato o vamos a tener que esperar que se dicte el reglamento? ¿Hay alguna modificación que podamos ver a priori? La verdad es que la ley no se refiere específicamente a la visa sujeta a contrato, no hace como ninguna modificación específica en ese tema. Lo que hace la ley es reemplazar completamente la actual ley de extranjería. O sea, cuando entra en vigencia esta ley, se deroga completamente el decreto ley 1094
además de otras normas que se derogan expresamente en la ley. Y eso significa que la visa sujeta a contrato desaparece, ¿ya? Desaparece, pero va a ser reemplazada por alguna otra visa, probablemente que va a permitir trabajar. De hecho, y para eso, como tú dices, tenemos que esperar el decreto supremo que establece las subcategorías de visa, ¿ya? En el decreto supremo, o sea, en el artículo 70 de la ley, se establecen estos 13 tipos de visas que al menos debe contemplar el decreto supremo, y entre ellas existe efectivamente una visa para oportunidades laborales, pero es una visa consular, ¿ya? Como les decía, las personas que quieran venir a trabajar, o sea, que quieran viajar a Chile con el propósito de vivir y trabajar, van a tener que tramitar estas visas en el consulado. Y sí, va a haber una visa para trabajar, pero se va a tramitar allá. Y los detalles, ¿cierto?, de la regulación más específica de cómo va a ser esta visa, cuáles son sus características, su vigencia, los requisitos para postular a ella, todo eso se va a establecer después en el decreto supremo. Así que tenemos que esperar un poquito. Perfecto, muchísimas gracias, Tomás. Y acá nos piden, por favor, que nos quedan ahí unos minutitos todavía, nos piden si se puede volver a nombrar los 3 tipos de visa que existirán a raíz de esta nueva ley, si lo pueden volver a repetir, por favor. Creo, si entiendo bien la pregunta, creo que se refiere a la permanencia transitoria, la residencia temporal y la residencia definitiva. Esos son los 3. La permanencia transitoria es el permiso que se le otorga a una persona por un plazo limitado, ¿cierto? Para venir al país, por ejemplo, con fines de turismo. La residencia temporal es la que permite a la persona residir por un periodo de tiempo que va a ser, por regla general, de hasta 2 años. Y la residencia definitiva, que es lo que reemplaza a la que hoy día conocemos como permanencia definitiva, es la que te permite vivir y trabajar en el país de manera indefinida. Esos serían como las 3 grandes categorías. Importante precisar que no son tipos de visas, sino que son categorías que establece la ley y que las visas van a estar establecidas por el propio reglamento. Muchas gracias, Tomás, por la precisión. Estaríamos finalizando este lanzamiento de la guía de contratación de trabajadores extranjeros. Queremos agradecer a todos y todas quienes se conectaron el día de hoy para acompañarnos. Vamos también a tener en las 3 páginas web de las 3 instituciones la guía disponible para su descarga y además vamos a enviarlas al correo que registraron para este lanzamiento. Muchísimas gracias nuevamente. Esperamos encontrarnos en un próximo espacio ya con reglamento listo, ya con una segunda guía que va a venir a especificar todas las dudas y las inquietudes que puedan tener durante este plazo. Catalina, Tomás, ¿algo que añadir? ¿Algo que comentar para ya cerrar este encuentro? Gracias, Connie. No, solamente agradecer nuevamente que hayan participado y que estén interesados en este tema que es muy importante. También invitarlo a lo que dijo Tomás en un inicio. La verdad es que si bien la ley hoy día no está vigente, va a entrar en vigencia de aquí a un año y quizá el reglamento está muy avanzado, entonces puede ser que no sea un año completo, sino que sea menos tiempo. Y por lo tanto tenemos que empezar a adelantarnos respecto a las contrataciones, por ejemplo, que se hacían en la empresa. Si queremos contratar a alguien, tenemos que empezar a verlo ya desde los consulados. No podemos contemplar que va a venir alguien y va a poder cambiarse categoría migratoria como se hacía antes. Entonces, invitarlos también a prepararse de este tipo de cambios y a tomar en cuenta las recomendaciones en materia laboral y en los derechos laborales para que no incurran en incumplimiento y no sean sancionados con las nuevas sanciones que establece la ley. Muchas gracias, Catalina. Entonces así damos por finalizado este espacio. Muchas gracias nuevamente y la estaremos informando de futuros eventos. Que estén muy bien. Hasta luego.